situaciones legales que crean desigualdades jurídicas entre el trabajador y la empresa. ¿Qué hace el Código de Trabajo o nuestra legislación laboral en general? Como la parte más débil en la práctica y desde el punto de vista muchas veces económico, la parte más débil es el trabajador, entonces el Código de Trabajo crea desigualdades legales, desigualdades jurídicas, para balancear un poquito o poner en equilibrio esa relación de trabajo. ¿Cuál es la desigualdad, de alguna manera, que más incide en el momento de presentarse reclamos judiciales? Bueno, la ley establece muchas. BDS Asesores Panamá. Y está con nosotros la abogada Janis Nielsen. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Muchísimas gracias a Radio Ancon por la invitación y en especial pues a los oyentes del programa Relax. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes conocimientos y experiencias que hemos tenido pues a lo largo de nuestra trayectoria profesional como especialistas en derecho laboral. Bueno, y sin duda la primera pregunta es ¿cuáles son los casos más habituales que escuchamos dentro del tema laboral cuando ocurren conflictos? A ver, entre los casos que probablemente se ven más reclamos laborales y de hecho pueden resultar un dolor de cabeza para muchas empresas, para muchos empleadores, están especialmente los casos donde hay terminación de la relación de trabajo. Por supuesto que hay muchísimos más reclamos que se dan dentro del desarrollo de la relación obrero-patronal, pero generalmente es cuando termina la relación de trabajo que los empleadores pues entran en un tema de reclamos laborales. ¿Por qué? Y siempre se los decimos a nuestros clientes. Bueno, es que mientras dura la relación de trabajo, pues muchas veces los trabajadores puede que estén inconformes con algunas situaciones, pero se abstienen de presentar quejas o reclamos ante el Ministerio de Trabajo por el temor de perder precisamente ese puesto de trabajo. Sin embargo, cuando ya hay una terminación, de alguna manera ya el trabajador pues ve que, bueno, no hay nada que perder y más bien probablemente mucho que ganar, yendo al Ministerio de Trabajo o a las instancias judiciales a presentar entonces todas las quejas que tuvo durante esa relación de trabajo, entonces regularmente las sacan a relucir cuando termina la relación de trabajo. Así que creo que es uno de los puntos claves la terminación de la relación de trabajo, la forma como termine esa relación y la empresa especialmente que lo haga de manera correcta. Sí. Comentábamos o generalmente, y nosotros escuchamos mucho decir en la calle, que bueno, que el Ministerio de Trabajo siempre le da la razón a los trabajadores, que no apoya o no ayuda a las empresas, pues cuando hay algún tipo de reclamo. Sin embargo, pues debo comentar que esto tiene su razón de ser. Claro. Y su razón de ser viene precisamente desde el punto de vista legal, desde el nacimiento de las normas laborales que tienden a proteger a la parte que se considera más débil dentro de una relación de trabajo, que es precisamente el trabajador. A ver, ¿y dónde están los puntos débiles en todo esto? Porque esta parte quizás es una de las más delicadas porque muchas empresas, y bueno, no puedo hablar en nombre de ninguna en particular, pero al momento de buscar talento se cuida muchísimo de tratar de sacar el mejor talento y de presentar la mejor oferta para que ese talento se quede, y a lo mejor ahí es donde se empiezan a generar estos vicios, ¿no? Estos espacios legales que terminan favoreciendo al trabajador. Sí, correcto. A ver, no le diría tanto como puntos débiles, Uh-huh. sino más bien situaciones legales que hacen
que crean desigualdades jurídicas entre el trabajador y la empresa. ¿Qué hace el Código de Trabajo o nuestra legislación laboral en general? Como la parte más débil en la práctica y desde el punto de vista muchas veces económico, la parte más débil es el trabajador, entonces el Código de Trabajo crea desigualdades legales, desigualdades jurídicas, para balancear un poquito o poner en equilibrio esa relación de trabajo. ¿Cuál es la desigualdad, de alguna manera, que más incide en el momento de presentarse reclamos judiciales? Bueno, la ley establece muchas presunciones a favor del trabajador. ¿Qué significa presunciones? Bueno, los jueces o las autoridades de trabajo deben partir de un supuesto y muchas veces ese supuesto es: yo creo o debo creer o tengo que tener como cierto lo que dice el trabajador verbalmente, salvo que la empresa, salvo que el empleador me pueda probar lo contrario. Así que en ese sentido te puedo mencionar algunas presunciones que establece nuestra legislación, y eso es incluso desde que inicia la relación de trabajo. Porque cuando inicia una relación de trabajo, la empresa tiene la obligación de firmar un contrato de trabajo con la persona. Muchas veces se abstienen, a veces de firmar el contrato, tratando de evadir probablemente la existencia de una relación de trabajo o reclamos laborales, pero definitivamente eso puede más bien venir en contra de la empresa, porque hay una norma que dice que a falta de un contrato de trabajo escrito, debo presumir como cierto los hechos que diga el trabajador y que debían constar en ese contrato. ¿Cómo qué? Bueno, el trabajador puede decir: yo empecé a trabajar el 1 de diciembre de 2024, cuando en realidad empezaste a trabajar en enero del 2025. Pero el juez tiene que tomar por cierto lo que dice el trabajador, a falta de un contrato que indique una fecha de inicio cierta. El salario, el trabajador podría decir: mi salario mensual era de $1,000 y en la realidad era de 750. Pero el juez tiene que creerle al trabajador y tomar como cierto que era $1,000 en vez de 750. Claro que todo esto admite pruebas en contrario. O sea, ¿a quién le corresponde demostrar que no es cierto lo que dice el trabajador? Le corresponde a la empresa. Ahora, te pregunto, porque esto particularmente afecta sobre todo a pequeñas empresas y medianas empresas, yo me atrevería a decir más que a las grandes, porque, a ver, la capacidad de una empresa, digamos, multinacional para afrontar temas y aspectos legales no es la misma que una empresa familiar o una que está apenas empezando, que tiene una cantidad reducida de colaboradores. Correcto. Sí, efectivamente, pues digamos que la informalidad o los errores los vemos con mayor frecuencia en las pequeñas empresas, probablemente porque no tienen la facilidad, algunas no tienen la facilidad de contratar los servicios de un profesional del derecho que sea experto en la materia y que le pueda guiar de manera correcta en cuanto a el inicio de esa relación de trabajo y el desarrollo de esa relación de trabajo. Lo cierto es que igual, o sea, independientemente de que el Ministerio de Trabajo dé mayormente asesoría legal a los trabajadores, pues siempre nos encontramos algunos funcionarios abiertos a poder orientar a un pequeño empresario. Igualmente tenemos cámaras, tenemos AMPIME, tenemos pues ciertas asociaciones que apoyan a los pequeños empresarios también para que, bueno, para que de alguna manera puedan estar asesorados. Pero estos espacios que estamos teniendo ahorita pues son sumamente importantes para poder precisamente advertir a estas empresas que quizás no tienen esa facilidad
Ujú. poder advertirles la importancia de, por ejemplo, tener un contrato de trabajo escrito donde tú establezcas el salario, el horario, el cargo que va a ocupar la persona. Comentaba al inicio que uno de los temas que mayores dolores de cabeza genera es cuando hay una terminación. ¿Por qué en ese momento? Porque hay otra presunción del código que indica que el juez tiene que presumir que la relación laboral termina por despido y que ese despido es injustificado, salvo prueba en contrario. ¿Y quién tiene que probar lo contrario? Bueno, la empresa. Esto tiene también su razón de ser. Probablemente no es un tema tampoco antojadizo, porque, a Claro. ver, si a mí la empresa me despide porque indica que yo no cumplí algún procedimiento, ¿quién tiene las pruebas o quién debería tener las pruebas para demostrar eso que supuestamente yo no cumplí? En todo caso, debe ser la empresa. Ujú. Porque difícilmente un trabajador va a poder acceder a testigos o a documentos que tiene la empresa en su custodia. Entonces, es uno de los motivos por los que a fin de cuentas es la empresa la que tiene que demostrar lo que diga igualmente en una carta de despido, porque el trabajador no va a poder ir donde sus excompañeros de trabajo a pedirles que declaren a su favor, porque lastimosamente pues no lo van a hacer por miedo a perder Porque su puesto. comprometen su trabajo, por supuesto. Ujú. Exactamente, porque comprometen su trabajo. Y esto también viene muy relacionado con la presunción de inocencia que incluso se aplica en la esfera penal, en la que si yo pues te estoy atribuyendo un delito, ¿verdad? Yo presumo tu inocencia, yo parto pensando que no cometiste un delito. Bueno, acá de alguna manera opera similar en el sentido de que si tú como empresa dices que una persona cometió una falta grave y eso motiva la terminación con causa justificada, el trabajador tiene también esa presunción de inocencia, de que eso no es cierto. Entonces, demuestra tu empleador que eso es cierto. Tu empleador que tienes las herramientas, que tienes a las personas, a los testigos probablemente, si es que pues tiene que ver con un tema de testigos, y puedes llevarlos a un proceso judicial a declarar. Fíjense, nos hemos encontrado situaciones incluso hasta que los propios trabajadores, cuando la empresa le pide que le apoya a testiguar alguna situación que ocurrió, muchos trabajadores tienen miedo también, tienen temor. Así que imagínense si con la misma empresa, con el propio empleador, los trabajadores que uno quiere muchas veces llevar como testigos, tienen miedo, están aprensivos a ir, con mayor razón sería, si quieres, pues que vayan a declarar a favor de una persona que acaba de dejar de trabajar Claro. en la empresa y más bien declaren en contra de su propio empleador. Así que definitivamente pues eso tiene su razón de ser. Ahora, mencionabas hace un momento que es importante que las presunciones eh, que detallabas, pues admitan prueba en contrario y cuáles son los recursos que puede tener ese pequeño empresario. Y yo hago énfasis sobre todo en esas pequeñas empresas porque, a ver, estamos hablando de que se está tratando de motivar a las personas a emprender y ojalá muchas de esas personas que están emprendiendo tengan la visión de agrandar su negocio y esto pues por consiguiente va a traer la oportunidad de que se genere empleo. Y creo que no es un secreto que aquí son las MIPYMES las que mantienen andando la economía, no las grandes empresas, pero al mismo tiempo son las que tienen mayores, digamos, dificultades por el tema de que no cuentan con el mismo recurso que una gran compañía, como lo mencionaba hace un momento. Por eso es que
estas entrevistas también son muy importantes porque a lo mejor ese emprendedor no tiene esa cantidad de colaboradores con él, pero si tiene la idea, es importante que todo esto lo tome en cuenta. Correcto. ¿Cuál sería la recomendación principal? Que, que todo quede documentado desde el inicio del contrato de trabajo, que ya de por sí es una obligación legal, eh, y de allí en adelante, si hay algún tipo de sanción que se vaya a aplicar a la persona, bueno, que quede esa sanción por escrita. Si hay alguna directriz, ojo, ah, no es que todas las directrices uno las puede estar dando por escrito, ¿verdad? Pero por lo menos las asignaciones principales es importante que las responsabilidades de los trabajadores queden por escrito para en el evento pues de que se cometa alguna falta ustedes puedan alegar esa notificación escrita como la advertencia de alguna manera o que se puso en conocimiento a la persona sobre cuáles eran sus obligaciones. Y en esa medida, pues igualmente se le da claridad también al trabajador de qué es lo que tiene que hacer, porque a fin de cuentas la comunicación es sumamente importante en la relación de trabajo, ¿no? Nosotros, pues, ahorita estamos viendo un poquito la parte del empleador, pero también hay que ver la parte del trabajador en el sentido de que, bueno, el trabajador debe tener claro qué se espera de él, cuáles son sus funciones principales, probablemente funciones accesorias para que él tenga claridad de precisamente de esas responsabilidades. Y bueno, tocando el tema de las presunciones, precisamente otra de las que, y especialmente con pequeñas empresas, puede darse es la presunción de que las relaciones laborales son indefinidas. ¿Qué pasa? Si yo contrato a una persona de manera temporal, que muchas veces ocurre dentro de las pequeñas empresas, que yo no requiero probablemente una persona de manera permanente, la requiero por un par de meses, pero pensando que es un par de meses, puede que no le haga un contrato de trabajo y todo el tema se maneje de forma verbal y muchas veces hasta informal. Sin embargo, si yo quiero contratar a una persona de manera temporal, necesariamente debo tener el contrato de trabajo escrito e indicar en ese contrato la fecha de inicio y la fecha de terminación de esa relación de trabajo. ¿Por qué? Porque si no tengo ese contrato, la ley dice que yo debo presumir que la relación es indefinida. Y allí, cuando yo como empresa quiera terminar la relación con alguien que verbalmente acordamos que iba a ser solamente 3 meses, pero no lo puse por escrito, ese trabajador me va a poder reclamar un mes de preaviso y una indemnización. La indemnización equivale a 3.4 semanas de salario por cada año laborado o el proporcional. Pero bueno, ya el solo preaviso es una suma considerable porque es un mes completo de salario. Entonces, a una persona que yo solo quería contratar por 3 meses y no le hice un contrato de trabajo y simplemente a los 3 meses le digo, bueno, ya terminó el periodo pues que habíamos acordado verbalmente, esa persona me va a poder ir a reclamar un mes completo de salario más una indemnización, más una prestación que se llama prima de antigüedad, que únicamente aplica para contratos indefinidos. La prima de antigüedad no aplica para contratos definidos. Entonces, el solo hecho de no haber contado con el contrato escrito de trabajo aumenta el costo económico de esa mano de obra porque nacen 3 prestaciones que probablemente no hubiese tenido que pagar si hubiese tenido ese contrato definido, escrito. Y esas prestaciones que surgen a raíz de no tener esto son el preaviso, la indemnización y la prima de antigüedad.
Así que otro motivo adicional para precisamente cumplir con esa obligación de contar con un contrato de trabajo escrito. Y antes que nada, también tener por lo menos la asesoría en cuanto a estos aspectos para prever cualquier tipo de conflicto en un futuro o situación que involucre la parte legal, como lo has planteado desde un inicio, y muchas veces pues pecamos por la poca información que teníamos o el desconocimiento al respecto. Exactamente, así mismo es. Lastimosamente, bueno, muchas veces uno quiere emprender y hay mucha legislación que cumplir, no solamente desde el punto de vista laboral, sino desde el punto de vista impositivo, Uh-huh. desde el punto de vista de registros ante instituciones. Entonces, es algo que deben tener en cuenta los emprendedores al momento pues de iniciar su propio negocio, que pues en Panamá hay normativas que cumplir y si no las cumples puedes tener riesgos económicos altos. Bueno, recientemente se aprobó la reforma a la ley de la Caja de Seguro Social, que si bien no es el tema ahorita, pero también desde el punto de vista de seguridad social es sumamente importante que las personas que contratan trabajadores cumplan con la afiliación y el registro de esos trabajadores dentro de la planilla de la empresa, porque los riesgos de seguro social pueden ser incluso muchísimo más altos que los riesgos de un reclamo laboral por parte del propio trabajador. Imagínense una persona que empieza labores y qué sé yo, al mes o a los 15 días tiene algún accidente de trabajo grave y no lo tenías reportado en el seguro social. La empresa quedaría siendo responsable de incapacidades, pues incluso atenciones médicas, que si hubiese estado esa persona inscrita en la seguridad social, pues le hubiese correspondido todo esto a la caja de seguro social. Así que sí, pues definitivamente hay que tener dentro del mapa cuando vas a abrir un pequeño negocio, un gran negocio, en fin, cuando vas este, a contratar personal, debes tener en cuenta que hay una serie de regulaciones que se tienen que cumplir, que de no hacerlo pueden traer consecuencias bastante graves y a veces hasta tirar por tierra toda esa inversión y ese trabajo que has hecho para poder abrir un negocio. Bueno, sin duda es un tema muy importante y sobre todo lo de la caja de seguro social porque, bueno, ya se sancionó la ley, ahora toca entender y seguramente muchas empresas tendrán también que tomarse la tarea de comprender cómo esto cambia. No sé qué tantos cambios habrá dentro del tema de la relación obrero-patronal con esta nueva ley. Pero sin duda nos va a tomar pues un programa diferente para poder abordarlo. Sí, efectivamente hay muchos cambios importantes que tanto las empresas como los trabajadores tienen que estar claros de qué cambia de ahora en adelante. Bueno, de hecho, nosotros vamos a tener una capacitación, un webinar sobre este tema de los cambios que en la ley de la Caja de Seguro Social, así que pues con todo gusto están invitados, pues simplemente tienen que acceder a nuestras redes sociales de BDS Asesores. Estamos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook y ahí pueden buscar también pues información, no solo información sobre esa capacitación, sino información incluso general, porque siempre estamos publicando artículos de interés no solo para las empresas, sino también para los trabajadores. Bueno, te agradezco muchísimo, gracias a la abogada Yeris Nielsen, socia de BDS Asesores Panamá. Bueno, me gustaría que en otra ocasión podamos hablar este tema de la Caja de Seguro Social, que sin duda hay muchísima, pero muchísima
información que estoy seguro que hay más de uno esperando conocer y entender qué es lo que cambia, ¿no? Porque hay algunas cositas que sabemos que se han dicho, pero lo mejor es entenderlo sobre todo desde la parte de la expertise de los abogados en materia laboral y entender de este modo pues cuáles son las cosas que nos afectan y que necesitamos entender de los cambios en la relación obrero-patronal con esta ley recientemente sancionada. Así que, bueno, será hasta una próxima ocasión y quedamos con ese compromiso de nosotros abrir las puertas nuevamente a BDS para que nos compartan información. Por supuesto, con mucho gusto. Este año y parte del otro año en el tema de reformas electorales. Gracias por la invitación. Claro que sí, y bueno, y es importante de que lo hablemos porque el ejercicio democrático se debe llevar o desarrollar no solamente cuando se acercan las elecciones, sino durante todo el tiempo, o sea, porque de eso se trata la participación y la democracia. Y cuéntanos un poco, porque ya empezaron las conversaciones, ¿cómo se ha visto eso, no? Porque ustedes han participado en estas conversaciones. Sí, recién se instauró la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que es como el marco en el cual se enmarca, valga la redundancia, estas modificaciones iniciales que primero se discuten en esta Comisión Nacional y que luego pasan al órgano ejecutivo para su aprobación posterior. Las conversaciones formalmente iniciaron ayer. em, Estuvieron pues presentes los diferentes representantes de los colectivos políticos, de la sociedad civil, de la academia, de la empresa privada y digamos que existen dos tipos de miembros dentro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Están los miembros con derecho a voz y voto y están los miembros con derecho a voz. Y pues básicamente en ese marco se va a estar discutiendo las posibles modificaciones al código electoral. Bueno, y ahora, ustedes como colectivo de información están como participando sin derecho a voto, pero, a ver, hablemos un poco de cómo se ve la tendencia. Estamos recientemente adecuándonos a un nuevo gobierno, ni siquiera hemos tenido un año de este nuevo gobierno, y ¿cuáles son, digamos, los temas principales que han notado que se han puesto sobre la mesa en el inicio de esta discusión que, como decías al principio de la entrevista, puede ser que se extienda incluso hasta el próximo año? Sí, tocando primero el punto que mencionas de que no tenemos derecho a voto, es cierto, es una realidad. Los partidos de formación, según la normativa vigente del Código Electoral, no tienen derecho a voz y voto, y es algo que nosotros mencionamos ayer en la reunión, que a nosotros nos parece hasta cierto punto injusto que, siendo unos actores políticos que básicamente nos reglamentamos bajo esas reglas que establece el Tribunal Electoral y digamos que la Asamblea Legislativa y nuestro marco de referencia es el Código Electoral, no tengamos derecho a voto siendo un partido en formación. Eh, Ujú. y obviamente también lo dije ayer que es posible que varias de esas agrupaciones que ahora somos partido en formación en algún futuro llegamos a ser partido político, pero eso no significa que en el futuro no habrán otros grupos que vayan a aspirar a ser partido político y que tengan que regir con las reglas que se establezcan en esta etapa de las reformas electorales, ¿no? Entonces, pues sí, desde ese punto de vista, los partidos en formación no tenemos derecho a voz y voto. Nosotros, de hecho, planteamos que seamos como una coalición, como un grupo, que Ujú. tengamos una representación de partidos en formación con derecho a voz y voto. Y es algo que pues veremos en estas reformas si lo podemos proponer, incluso si no es algo que a nosotros nos beneficia, sino que consideramos que siendo actores políticos que estamos reglamentados, deberíamos tener derecho a voz y voto. En cuanto a los temas que hemos visto que van a tener relevancia, pues está el tema eh, de las postulaciones de libre postulación, valga la redundancia, Ujú. el tema de financiamiento político, que también es un tema bastante sensitivo, y algo que se mencionó en el acto de apertura por uno de los expertos que tiene el Tribunal Electoral como consultores internacionales o que han
participado en este proceso de mejoramiento es el tema de que no podemos llegar a otra elección con la incertidumbre que teníamos de si un actor de los posibles candidatos presidenciales podía correr o no cuando faltaban pocos Claro. días para las Mm. elecciones. Entonces, ese tipo de cosas son las que se van a tratar de mejorar en esta comisión y luego presentar a la Asamblea Legislativa para aprobación. Y les pregunto a ustedes porque obviamente no tienen el sesgo de lo que pudiera tener algún grupo político que ya está en ejercicio luego de haber ganado algún puesto dentro del nuevo gobierno. Y esto también es importante de que la ciudadanía lo tome en cuenta para saber por dónde va tablas de lo que será la discusión. Mira, por aquí me hacen una pregunta que me parece muy interesante, puesto que el gobierno ha dicho que este año es el de la alfabetización constitucional, esto con la intención nada oculta de dejar este periodo en una nueva constitución a Ujú. través de un proceso constituyente. ¿Cómo miras el aspecto? Obviamente hay que discutirlo porque por ley hay que discutir el tema de la reforma electoral, pero ¿sientes que esto pudiera reñir de alguna manera el hecho de que se va a abordar el tema, el aspecto de una nueva constitución frente pues a nuevas reglas del juego electorales? Claro, es una realidad que ambos temas de alguna manera se llegan a interrelacionar en algunos aspectos y, o sea, no hemos visto realmente que ha arrancado el tema de alfabetización constitucional Ujú. hasta este momento. Sabemos que se designaron algunas personas que están a cargo de ese tema, sin embargo, no hemos visto mayor, digamos que, beligerancia en la educación del tema. Como dices, es probable que en algún momento pues choquen los temas porque hay aspectos que por lo menos se están, digamos que discutiendo o son aspectos que salen de una vez desde la opinión pública, el hecho de la segunda vuelta electoral Ujú. para las elecciones, que también son importantes, hay que ver hasta qué punto eso es constitucional o no, si se puede hacer desde el código electoral. Estoy ahorita acordándome de algunas de las preguntas que la gente me ha hecho y esa es una de las que más me han hecho, el tema de la segunda vuelta electoral, si se Claro. puede tocar o no. Eh, pero sí, obviamente hay aspectos que pueden llegar a tocarse. Pero obviamente esta es una regla de que cada 5 años después de las elecciones se instaura la comisión electoral para hacer la revisión del código electoral también. Ahora, como representante de un colectivo de información, esta última elección vimos la amplia participación que hubo de personas por la libre, sin el paraguas de un partido político. ¿Cuán importante crees que va a ser el aspecto de considerar las libres postulaciones y todo lo que esto pueda traer frente pues a lo que hemos concebido nosotros tradicionalmente como es tener un partido político, que éste se constituya legal y formalmente y que goce pues de tanto la aceptación pero también de el beneplácito de la entidad regente, en este caso el Tribunal Electoral, para que no haya, digamos, esas interpretaciones de lo que es un colectivo político en realidad frente pues a, digamos, estas banderas de movimiento que al final no tienen, digamos, bases legales. Sí, es parte también de lo que seguramente se va a discutir en estas reformas electorales y al final la democracia consiste en la posibilidad de elegir y la posibilidad de ser elegido en un ambiente de igualdad de competencias para todos, ¿no? Em, Al final, lo que se buscará será que todos los actores tengan igual, digamos que posibilidad Ujú. de poder ser elegidos en igualdad de competencias. Hay un tema que se vio con el tema de las libres postulaciones, varias cosas como por ejemplo si se pueden poner en una nómina conjunta, etc. También el tema del financiamiento electoral, al Ujú. final cómo se distribuye, que son aspectos que se van a tocar porque obviamente
eh, fue, fueron cosas que pasaron en esta última elección que probablemente anteriormente no habían pasado y que en base a esa experiencia que se tuvo en esta elección pasada, pues se va a tener que discutir en este proceso para evitar que exista la sensación de la población y de los distintos grupos que tienen, que están enmarcados en el código electoral, de que hay alguna diferencia de criterios o diferencia de oportunidades entre unos y otros. Yo creo que al final lo que se debe buscar es que todo sea justo y que pues si bien es cierto todos tenemos la posibilidad de ser elegidos, también hay que garantizar esa posibilidad, ¿no? Que al final si la gente no quiere estar en un partido político, tenga la posibilidad de competir en otras circunstancias, pero obviamente también con reglas claras y que no sea algo que se tenga que esperar luego a la interpretación y que quede eh, muy a la interpretación del momento y no sea algo que esté claro desde el inicio. Lo que sí es cierto es que, bueno, es un tema que está apenas empezando, bien lo dijiste, que va a tomar su tiempo, pero era bueno traerlo sobre la mesa y entender, pues, cómo es ese primer acercamiento a un tema que es de los más importantes, sobre todo en el aseguramiento de nuestro sistema democrático. Así que te agradezco. En otra ocasión nos hablas también de lo que es relevo y su intención. Seguro que va a ser muy interesante también conocer cuáles son las nuevas tendencias políticas en nuestro país. Claro, muchísimas gracias y también estamos pues a disposición de la comunidad de también ser un enlace entre la comunidad y nosotros, que bueno, al menos tenemos la opción de tener voz dentro de la mesa y también mantener esa transparencia con la comunidad y mantenerlos informados de cómo avanzan las discusiones. Será una discusión larga, pero bueno, estamos aquí dándole voz a una parte importante de la comunidad. Y pues nada, en otra ocasión también les compartiremos sobre relevo. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, a Dalice Barrera, vicepresidenta de este colectivo político en formación, relevo. Nosotros nos vamos a cambio comercial, no te vayas, que venimos con nuestra segunda hora de programa aquí en Radio Ancon. Esto es Relax.